invitar a los hermanos a abrir sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 17. Filipenses 3, 17 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oremos al Señor. Padre nuestro, queremos venir delante de tu presencia en este momento para rogar, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, para que trates con nuestro corazón según la necesidad de cada uno de tus hijos. Oh Dios, pedimos que el poder de tu Espíritu nos ayude a entender, Señor, las verdades que tú has revelado aquí en esta preciosa palabra que tenemos delante de nosotros en este día. Abre nuestro entendimiento, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a estar atentos, concentrados a lo que tú nos quieres enseñar hoy. Oh Dios, y produce mucho fruto de abundancia, Señor, para la gloria de tu nombre, del nombre de nuestro Salvador, y para la esperanza de tu pueblo, de tu iglesia. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, estamos ya terminando el capítulo 3 de Filipenses. Hemos hecho un largo recorrido de este capítulo. En verdad, cada uno de los versículos de este capítulo merecería un sermón. Es tan denso, es tan rico en enseñanza que merecería un sermón. Pero aquí estamos llegando al final con estos versículos que acabamos de leer, recordando sobre todo el eje de todo el capítulo, que lo podemos identificar en los versículos 13 y 14. Voy a leerlo nuevamente. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la meta de Pablo, ese era el premio que él aguardaba, ser semejante a Cristo. Y este es el punto central de todo el capítulo y alrededor de él se desarrolla toda la argumentación del apóstol Pablo. Así que no perdamos de vista ese punto de partida, ese eje del capítulo para entender el texto de hoy. El texto de esta mañana comienza con un imperativo, una exhortación, una orden que Pablo está dando a la iglesia. Seguir buenos ejemplos, dice Pablo. Y ese es el primer punto del sermón esta mañana. Y el argumento que Pablo nos da para hacer la exhortación que hace, lo presenta como un fuerte contraste entre dos formas de vivir la vida. Vivir como ciudadanos de este mundo, que es el segundo punto del sermón, o como ciudadanos del cielo, que va a ser nuestro tercer punto. Vamos a entrar entonces en esa línea con estos tres puntos del sermón. Primero, el imperativo, seguir buenos ejemplos. Lo encontramos allí en el versículo 17. Hermanos, sed, ahí está el imperativo, ¿no? Una orden del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí y mirad
la complementa la orden con esta otra. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo acaba de decir que aún no ha llegado a la meta. No se siente plenamente satisfecho de su realidad espiritual. Sabe que no ha alcanzado la meta de ser como Cristo, pero esa realidad no le causa apatía, no le causa frustración, no tira la toalla, por decirlo de alguna manera, no se conforma con su situación, sino más bien hace una cosa: prosigue a la meta. La anhela con todo su corazón y la persigue sin desmayar. De alguna manera podríamos entender esta frase, este versículo: os exhorto a que me imitéis, a que tengáis esa misma actitud de continuar adelante, de seguir a la meta. Y haciendo una paráfrasis, uniendo el punto central del que comenté hace un momento con esta exhortación de Pablo, podríamos entenderla de la siguiente manera: no te sientas satisfecho como si ya hubiese llegado. Procura, como lo estoy haciendo yo, proseguir hacia esa meta de parecerte más y más a Cristo, de que su carácter moldee el tuyo. Y mira a otros cristianos cuya conducta es como la nuestra. Podríamos pensar que Pablo se está refiriendo, cuando habla de la nuestra, refiriéndose a Timoteo y a Epafrodito, de los cuales ya hablamos en algún sermón anterior. Pero Pablo aquí básicamente nos está dando las indicaciones o los principios que gobiernan lo que significa el verdadero discipulado. Preparando el sermón recordaba cuando era muy jovencito, estaba en la ESO todavía, de esto ya hace bastante tiempo. Me aficioné por el tenis de mesa. Vi alguna partida de estas por la televisión y me aficioné. Y en el pueblo donde vivía también una chica que era una de las campeonas de Colombia del tenis de mesa. Y su hermano tenía una academia, así que yo me acercaba a esta academia, no tenía dinero para pagar allí la mesa de ping-pong, me sentaba solamente a observar cómo jugaban aquellos que lo sabían hacer. Y esta chica daba buenas lecciones, y yo estaba muy atento, cómo giraba la muñeca, la mano, qué bola era que utilizaba, cómo era la pala que compraba, cómo hacía los saques. Y bueno, todo eso lo fui acumulando allí hasta que un día pude ahorrar lo suficiente para pagarme una hora de mesa de ping-pong. Invité a mis amigos y así estuve entrenando un rato. Y esto fue como un principio para aficionarme a este deporte. Y luego seguí jugando mucho. Me convertí en un buen jugador de tenis de mesa. De eso ya hace bastante tiempo. Hoy día seguramente no recordaría mucho. Pero esto me hacía pensar un poco lo que significa el discipulado, ¿no? ¿Cómo puede uno observar personas que van delante nuestro para aprender de ellos? ¿Cómo vivir la vida? En este caso, hablando del discipulado cristiano, ¿cómo vivir la vida cristiana? Y eso es el llamado que Pablo hace en esa exhortación. Imítenme a mí, dice Pablo. Mirad a los que viven de acuerdo a estos principios, a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que miremos un poco esos principios del verdadero discipulado. En primer lugar, voy a hacerlo muy práctico. En primer lugar, usa los ejemplos de la palabra de Dios. Dedícate a estudiar la vida de José, la vida de Moisés, la vida de Samuel, la vida de David, la vida de Ruth, la vida de Esther, la vida de Pablo, la de Juan. Dedica a ver la biografía de estos hombres. Pero hazlo con precaución. Hazlo manteniendo siempre el trasfondo de a quién están apuntando de ellos. ¿Qué vida es la que ellos sugieren? Cuando estudies a Moisés vas a entender que él fue el primer profeta, pero él está señalando al último profeta, al Señor Jesucristo. Cuando estudies a David, encuentras un rey que fue muy acogido por el pueblo de Israel, un gran rey, pero ese rey está apuntando a nuestro gran rey de verdad, al Señor Jesucristo. Así que cada personaje que encontramos en la Biblia nos muestra de alguna manera ese trasfondo del Evangelio. Leamos y estudiemos estos personajes de la Biblia con esa intención de entender un poco más el Evangelio,
de saber cómo ellos encarnaron el Evangelio, cómo lo vivieron, cómo supieron lidiar con sus dificultades, de ver cuando cayeron y cómo se levantaron, cómo el Señor los sostuvo en su día a día, cómo terminaron sus días fieles al Señor. Así que en primer lugar, estudia, hermanos, ejemplo de la palabra de Dios. En segundo lugar, conoce la historia de la iglesia. Sí, hermanos, necesitamos conocer la historia de la iglesia, ver cómo el Señor ha sostenido siglo tras siglo a su iglesia, a su amada. Lee biografías de hombres y mujeres que vivieron para Cristo. Misioneros, predicadores, personas que lo dejaron todo para dar un legado. Y hoy nosotros podemos beneficiarnos de ese legado, del ejemplo que estos hombres siguieron. Aprende de ellos cómo ordenaron sus prioridades, cómo dejaron todo atrás, como hizo el apóstol Pablo, que lo tuvo por basura con tal de seguir adelante hacia la meta. Ellos también siguieron ese ejemplo. Cómo el Señor, en su providencia, les dio todas las capacidades para que ellos pudieran vivir según la voluntad del Señor. Así que, hermano, conoce también la historia de la iglesia, conoce los que fueron antes de nosotros y aprende de ellos. En tercer lugar, sigue, querido hermano, el ejemplo de personas que traducen, que encarnan las doctrinas y las instrucciones bíblicas a la vida real. Personas que nos permitan ver la verdad en acción. Cristianos maduros, a quienes podamos seguir para saber cómo enfrentan las dificultades del día a día, cómo hacen sus decisiones. Buenos consejeros a quienes podamos acudir, sabiendo que sus respuestas no las sacarán de la chistera, sino las sacarán de la palabra de Dios, y que nos dirán aquello que necesitamos escuchar y no lo que nosotros quisiéramos oír. Mujeres mayores que enseñen a amar a su marido y a criar a sus hijos. Esposas que están sujetas de manera gozosa a sus maridos. Padres diligentes que se esmeran en proveer a sus familias con amor y se esfuerzan porque sus hijos puedan conocer a Cristo. Cristianos que no están alardeando de cuánto saben y cuánto hacen, sino que son humildes, entregados, sinceros, abnegados, como Pablo. Busca, querido hermano, cristianos que sean fuertes en aquellas áreas en las que tú no lo eres. Y si puedes identificar a alguien así, no dudes en acercarte a él o a ella, en hablar, en preguntarle, en escucharle, en observarle, en seguirle. Esto será muy valioso para ti, para tu vida. Y en cuarto lugar, el apóstol dice: yo sé que no he llegado, pero busco ser como Cristo. Aquí el principio es que no existe nadie en la tierra que sea perfecto al 100%. No hay nadie aquí en la tierra que no tenga la capacidad de decepcionarte. Por eso cuando pongas los ojos para seguir un ejemplo, hazlo con esa reserva de que es un pecador como tú. No será alguien perfecto, no será alguien que ya lo haya alcanzado. Así que síguelo con una condición, que muestre su deseo ferviente de ser como Cristo. A pesar de sus defectos, a pesar de sus debilidades, sigue corriendo hacia la meta. Se extiende, como estudiábamos en el último sermón, extiende con todas sus fuerzas, con todo su anhelo, su vida para alcanzar esa meta. Así que si encuentras a ese hermano, síguelo, será de bendición para ti. Detrás de estos 4 elementos que hemos comentado, hay un telón de fondo que brilla con claridad. Y es, hermanos, la iglesia del Señor. Tú y yo necesitamos de la iglesia. No podemos andar por la vida por libre. No podemos ir solos por la vida cristiana. Como decía un pastor conocido, la iglesia es el hogar lejos de nuestro hogar. Aquí está nuestro hogar, queridos hermanos. Los que tienes a tu lado son tus hermanos. Hermanos de sangre, de la sangre de Cristo. Así que nos necesitamos. Aquí está lo más parecido al cielo que tú puedes encontrar en la tierra.
la iglesia del Señor. Sí, con todas las imperfecciones que puedas ver, aún así es lo más parecido al cielo. Ama a la iglesia, querido hermano. Ama a la iglesia local. Vincúlate, si no lo estás, a una iglesia que sea fiel. Participa con ella, comprométete con ella. Y aprende también de ella. Tu hogar no es el mundo. Si tu hogar es el mundo, cuestiónate realmente tu cristianismo. Así que este versículo 17 nos dice eso, ¿no? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. Esa es la exhortación y el argumento para esa exhortación, las razones para exhortar Pablo de esa manera, los presenta, vuelvo y repito, como un fuerte contraste entre dos maneras de vivir. Así que vamos al segundo punto del sermón. No sigas a los ciudadanos de este mundo, lo dice los versículos 18 al 19, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, tan importante es seguir buenos ejemplos como huir de los malos ejemplos. Los malos ejemplos son muy destructivos. Evitémoslo a toda costa. Es la tercera vez que Pablo se refiere a las malas influencias dentro de la iglesia. Lo encontramos en primer lugar allí en el capítulo 1, cuando menciona a aquellos que anuncian el Evangelio, pero lo hacen con una motivación equivocada, una motivación mala, por envidia o por rivalidad. Querían protagonismo. Y ahora que Pablo está preso, era el momento apropiado para alcanzar ese protagonismo que querían. Luego, en este mismo capítulo 3, al principio, Pablo advierte de tener cuidado de los malos obreros, de los perros, de los que mutilan el cuerpo, aquellos que predican el Evangelio en el que Cristo no es suficiente. El Evangelio para ellos es Cristo más las obras del ser humano. Es Cristo más la justicia del hombre. Es Cristo más aquellas cosas que les gustaba a ellos hacer. Esa justicia que no son sino trapos de inmundicia. Y aquí Pablo se refiere a los enemigos de la cruz de Cristo. Personas que dicen ser cristianas e incluso que pueden llegar a pensar que son cristianas, pero que niegan la eficacia transformadora del Evangelio. Son conocedoras de las doctrinas, pero no las viven. Son muchas, dice Pablo aquí en el texto, son muchos, y ha advertido sobre ello muchas veces. Y ahora vuelve a hacerlo. Lo hace, dice el texto, con lágrimas, porque son enemigos de la cruz. El apóstol no está enfadado, está más bien dolido en su corazón. Tiene, como alguien diría, dolor de iglesia. Es como si alguien entrara a nuestra casa a robar, a nuestro hogar a robar. Cuando a ti te roban en la calle, te afecta, te sientes frustrado. Pero cuando entran a tu casa, cuando invaden tu espacio, donde te sientes seguro, donde se supone que está toda tu intimidad, cuando entran allí, entonces sí que te sientes mal. Pablo está haciendo esto. Tiene dolor de iglesia porque han entrado personas a robar, a quitar del Evangelio o agregar al Evangelio. Por esa clase de personas que hacen mucho daño a la iglesia. Dicen ser salvos por la gracia, y como es por gracia, tienen entonces licencia para pecar. Piensan que no hace falta la santificación. El eslogan de ellos sería: la cruz de Cristo salva, pero no cambia la vida. Y ahí vemos esos dos extremos. La cruz y algo más, como los judaizantes del versículo 2, y ahora la cruz y algo menos. No tiene capacidad de cambiar la vida. Son los antiley.
En teología se les llama los antinomianos. La palabra dice de ellos varias cosas, el texto de estos dos versículos. Lo primero que dice es que el fin de los cuales será su perdición. Aunque en apariencia son cristianos, realmente no son salvos. Son, entre comillas, cristianos no salvos. Sí, yo sé que esta es una contradicción, ¿verdad? Son cristianos culturales. Tal vez se han acostumbrado a llamarse cristianos porque sus padres lo son, o porque vienen a la iglesia, solamente por eso. Así que viven una especie de religiosidad, pero nada más que eso. Religiosidad sin salvación. Viven en sus pecados, disfrutan viviendo de esa manera. Alguien dijo en alguna ocasión, lo que creemos determina nuestra conducta. Así que si tú crees en Cristo, si crees que Cristo murió en la cruz para salvarte, si esa es tu fe, pues entonces vas a vivir agradando al Señor. Pero si no crees en Cristo, si tú crees en el mundo, que el mundo te va a proveer todo lo que necesitas, los placeres, el disfrute de la vida, pues vas a vivir según esa creencia, aun cuando te llames cristiano, entre comillas. Eso es lo primero que dice Pablo de estos hombres, el fin de los cuales es su perdición. También dice que su Dios es el vientre. Aman y están rendidos a sus deseos de la carne. No tienen en cuenta lo justo o lo injusto, sino lo que sienten y lo que quieren. Su Dios es el hedonismo. Viven siguiendo al Dios de este siglo, del siglo XXI. El disfrutar la vida, el comer y beber, que mañana moriremos. El vivir, que son 3 días, o 2, no recuerdo cómo dice el dicho. Tengo que hacer lo mismo, ya me entendéis. Viven de esa manera, disfrutando, rendidos a su Dios, que es su vientre. Rinden culto a sus emociones. Pablo dice allí en la carta a los Romanos, con respecto a estas personas, apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, no seamos ingenuos. Miremos la obra transformadora de Cristo en la persona a quien queremos seguir. Y si tal obra no existe, apartémonos de esas personas porque te van a dañar. No te van a ayudar, te van a arrastrar, porque resulta muy atractivo para nuestra propia carne seguir personas como estas. Así que hay que librar también la batalla. No caigamos en la ingenuidad. Luego dice, su gloria es su vergüenza. Sí, estas personas se sienten orgullosos de sus pecados y de su desenfreno. Aquello que debería humillarles realmente les produce soberbia y arrogancia. Se gozan en narrar su vida desordenada a sus amigos del mundo. Cuentan cómo son infieles a su esposa. Cuentan cómo desafían la autoridad de sus padres. Se burlan. Viven la vida a su manera. Aun cuando vienen los domingos y ponen cara de piedad y cantan cánticos. Sí, su gloria es aquello que debería avergonzarles. Y luego dice Pablo también, solo piensan en lo terrenal. Sus intereses se centran solo en lo material, en lo temporal, en el aquí y el ahora. Sacrifican lo eterno en el altar de lo temporal. Su camino les parece agradable, pero la muerte y el infierno les espera al final de su camino. Porque hay un final en nuestro camino, en el de cada uno de nosotros. Un día de estos nos vamos a presentar delante del Señor. Todos los que estamos aquí, vamos a estar delante de Él. ¿Cuál es el final tuyo? ¿Esperas encontrarte con tu Salvador? ¿Esperas que Él venga, te dé un abrazo y te diga, bienvenido, has sido fiel? ¿O esperas encontrarte con la muerte eterna y con el infierno? Esa es la meta de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, la muerte y el infierno. No quieren ver ese final, pero corren hacia Él.
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y llegamos así al tercer punto del sermón, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Son dos versículos que hay que subrayar, ¿no? Espero que tengan muy subrayado el libro de Filipenses, con todas aquellas verdades que Pablo nos está enseñando en esta carta. Aquellos solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, es lo que está diciendo Pablo. Su Dios es su vientre, nuestro Dios es Cristo. Su gloria es su vergüenza. Nuestra gloria es que este cuerpo de humillación será transformado para ser semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor. No tienen esperanza, su fin es su perdición. Nuestra esperanza es el regreso de nuestro Salvador. ¿Vemos el contraste, hermanos, entre estos dos grupos? ¿Lo vemos claramente? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué esperas al final de tu camino? ¿Con qué te vas a encontrar? Pablo dice con claridad, nuestra ciudadanía está en los cielos. No dice estará en los cielos, dice está en los cielos, es ya. No es algo que ocurrirá el día de mañana. Ya es una realidad para el creyente. Somos, de alguna manera, una colonia del cielo, que es otra forma de traducir esto de nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos una colonia del cielo aquí en la tierra. Los filipenses eran ciudadanos romanos y por eso podían entender claramente las palabras de Pablo. Eran contados como romanos. Por lo tanto, su forma de vestir era como los romanos, su cultura era como la de los romanos, sus leyes eran las del imperio, gozaban de los privilegios y de la protección de los romanos. Pero ¿sabe qué? Ellos no vivían en Roma. La iglesia entendía entonces bien esas palabras. Estamos aquí en esta tierra, en este mundo, pero no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y lo más precioso, queridos hermanos, es que no obtenemos esa ciudadanía por cumplir una serie de requisitos legales, como sucede aquí en este mundo, ¿no? Años de residencia, conocer bien el idioma, la cultura, arraigo. Sumado a todo eso, entonces da el derecho a tener una ciudadanía. No, hermanos, nuestra ciudadanía celestial es por nacimiento, porque hemos nacido de nuevo. Así que somos de nacimiento, queridos hermanos, somos de sangre, ciudadanos del cielo. Nuestro nombre está registrado allí en el cielo. Aquí en la tierra somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso unos cuantos años para llegar a nuestro hogar. Porque los cristianos anhelamos una patria mejor, dice el libro de los Hebreos. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La ciudad a la cual el Señor Jesús se refirió cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Así que quisiera remarcar, a la luz de esta preciosa verdad, 4 aspectos prácticos de ese contraste que las Escrituras dibujan en estos versículos. En primer lugar, no hay grises, queridos hermanos, queridos amigos, no hay grises. Solamente hay 2 reinos, el celestial y el de este mundo. El reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la vida y el reino de la muerte. No hay más. Y tú perteneces a alguno de esos 2 reinos.
La pregunta es, ¿a cuál de esos reinos perteneces? Ya, hoy. Bueno, nos ayudará a responder esa pregunta, haciéndonos otras un poco más definidas. En primer lugar, ¿a quién eres leal? ¿Eres leal a Cristo? ¿O eres leal al príncipe de este mundo? ¿Dónde están puestos tus intereses? ¿Dónde pones tus energías, tus años de vida? ¿A qué los dedican? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Tus afectos? Responde esas preguntas y vas a entender a qué reino perteneces. Y no se trata de vivir moralmente, de ser buena persona. Hay muchos que viven una vida con una moral muy alta sin que Dios les cruce por la mente ni por un segundo. Se trata de ser cristianos, en el sentido correcto, bíblico, de tener una relación íntima con Dios, de amar al Salvador, de preocuparse por su buen nombre, de vivir la vida como Él espera que nosotros la vivamos, porque el Evangelio nos debe transformar. Y si no nos está transformando es porque quizás el Evangelio en el que hemos creído no es el Evangelio de la Biblia. Así que el cristiano sabe quién es su rey y se pliega a su reino. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Esa frase preciosa que está más atrás en este mismo libro. ¿Es para ti tu vida Cristo? Así que, hermanos y amigos, no hay grises, hay solamente esos dos reinos, el reino celestial y el reino de este mundo. En segundo lugar, vives bajo los principios de tu reino. La cosmovisión, la interpretación del mundo y de la vida del cristiano es muy diferente a cómo interpreta la vida el que no es creyente, el enemigo de la cruz. El cristiano vive bajo estándares diferentes a los que vive el mundo. El ciudadano de este mundo vive bajo la tiranía de su príncipe. Está persuadido de que es libre, pero está sujeto y encadenado a su dominio, a su dictadura. Está esclavizado a su Dios, su vientre, a los apetitos de su carne, a la vanagloria de la vida, a su egoísmo, a su orgullo. Lo alimenta, le provee para que crezca más, todo esto en su corazón. El cristiano, al contrario, está ahogando constantemente esos pecados que aún quedan en su corazón. En tercer lugar, el ciudadano del cielo conoce la constitución de su reino y la sigue fielmente. ¿Qué es esta? Esta es la constitución del reino de los ciudadanos del cielo. Sabe que esa constitución le garantiza sus libertades. Sabe que garantiza su protección, la protección de su rey. Sabe que le garantiza la provisión que necesita, la provisión espiritual, también la material. Ahí están sus deberes. Allí están sus privilegios. Como ciudadano del cielo sabe que tiene que obedecer a su rey, que hay unos principios de los cuales no se puede apartar. Los entiende, los estudia, los practica, los vive. Pero también sabe que tiene derechos. Sabe que tiene derechos de audiencia con su rey. Puede llegar donde su rey, que él lo va a recibir. Tiene derecho a acceder a su trono, de hacer peticiones. Tiene igualmente derecho a su protección, a la protección del Señor. Tiene derecho al cuidado de su rey. Por eso sabe que nada puede ocurrirle que su rey no lo haya permitido. Eso es el ciudadano del cielo. Hay por allí una clasificación de los pasaportes. Los clasifican, ¿no? Y hay los pasaportes que son más poderosos, los llama esta clasificación. Si leen y buscan en internet van a encontrar que el pasaporte más poderoso es el japonés, porque permite entrada a muchos países sin visado. Bueno, nosotros tenemos un pasaporte más poderoso. Nos permite la entrada al reino de los cielos.
Está nuestro nombre escrito en ese pasaporte. Tenemos visa directa al cielo por la obra de Cristo, por la obra de nuestro Salvador. En cuarto lugar, el ciudadano del cielo tiene una esperanza: el regreso de su Salvador. Dice el versículo 20 que esperamos al Salvador. Esa palabra esperamos también se puede traducir como aguardamos ardientemente. Con todo nuestro corazón deseamos que Cristo vuelva. Que Él venga pronto, que venga hoy a por su iglesia, a por nosotros. Y aunque pase dificultades, pruebas, sufrimientos, nunca pierde esa esperanza, porque es una esperanza que está afincada en ese Rey poderoso, en el que ha creado los cielos y la tierra, en el que dio a su Hijo para morir por mí, por nuestros pecados, los pecados de sus hijos. Así que es una esperanza ciertísima, no se pierde. El ciudadano de este mundo no tiene esperanza y por eso quiere vivir aquí y ahora los placeres de este mundo, los placeres terrenales. Al fin y al cabo es lo único que tiene. Pablo fue un hombre que no disfrutó precisamente de los placeres de este mundo. Sufrió, fue golpeado, estuvo en naufragios, fue apedreado, fue dado por muerto, azotado en la cárcel, fue criticado, fue perseguido, sufrió por las iglesias, pero nada de eso le robó esa esperanza. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada puesta en la meta, que es ser como Cristo. Ahí estaba, puesta en su patria, en el cielo. Así que podemos hacernos unas preguntas a la luz de estas verdades. ¿Cuál es tu esperanza? Honestamente, sinceramente, en tu corazón, ¿estás listo para ir al cielo hoy? Si el Señor te llama hoy, ¿estás seguro que vas a presentarte delante de Él y Él te va a dar la bienvenida? ¿Realmente deseas que Cristo regrese pronto? ¿Quieres ir a casa? Aquí estamos de paso solamente. Queremos ir a casa, ¿verdad? Queremos ir a casa. No sé si les ha pasado lo mismo que a veces me ha pasado a mí. Cuando vamos de vacaciones, vamos quizás con mucha ilusión, pasar unos días fuera de casa, a la playa o a la montaña donde nos guste ir. Pero a los 3 o 4 días ya queremos volver a casa, ¿no? Y cuando llegamos con nuestras maletitas a casa, ¡wow! Dejamos las maletas en el suelo y decimos, ¡ah, ya estoy en casa! Aquí es donde estoy contento, aquí es donde estoy seguro. El cristiano aguarda ese momento, cuando puede dejar su equipaje en este mundo porque no te vas a llevar nada, pero vas a llegar a tu casa donde lo tienes todo, donde no te va a faltar nada. Allí tienes tu esperanza. Así que es una pregunta importante de hacernos. ¿Cuál es realmente nuestra esperanza? Hermanos, cuando estamos preocupados por las cosas que van a pasar antes de la venida de Cristo, quizás debiéramos más bien cambiar el enfoque, porque esto no lleva sino a discusiones áridas. Pero si cambiamos nuestra perspectiva, podemos pensar que realmente no estamos esperando unos cuantos acontecimientos, estamos esperando a una persona, a Cristo. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero sí sabemos algo, que Cristo volverá. Que Él volverá. Así que esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza del cristiano. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente a este respecto. La vida puede ser difícil y puede empeorar. Quizás suframos persecuciones. Puede que todo esto nos acontezca. Pero esta es nuestra respuesta. Ardan los infiernos, que los reinos de este mundo se levanten en su furor. Hagan lo que hagan, sabemos que se acerca el día en el que Él regresará, en que Cristo, nuestro Señor, vendrá por nosotros. Descenderá de su trono en el cielo y volverá a este mundo como Rey.
Y como dice el versículo 21 de esta mañana, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que tenemos nosotros, pecador, lo transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Wow, allí yo quiero estar. Allí queremos estar todos los que amamos la segunda venida de nuestro Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 4. Oremos al Señor, hermanos. Señor amado, queremos darte gracias por esa esperanza que tenemos en ti, Señor, en tu fidelidad, en que todo lo que tú has dicho en tu palabra lo cumplirás al pie de la letra. No fallará ni una coma ni una tilde. Señor, y aguardamos aquel momento glorioso cuando tu Hijo venga para establecer el cielo nuevo y la tierra nueva. Allí donde no hace falta el sol ni las estrellas, porque tú brillarás con tu luz. Allí donde correrán esos ríos de agua viva que salen de tu trono, donde ya no habrá más dolores ni tristezas, sino que tú enjugarás toda lágrima. Allí donde no podrá entrar nadie que tenga tu pasaporte, el pasaporte de ser ciudadanos del reino, el que tú nos has dado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. No lo merecíamos en absoluto, pero tú nos los has dado. Y por eso te amamos. Y por eso queremos seguirte a ti, Señor. Ayúdanos a serte fieles cada día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.